bienvenidos a mi canal. Les recuerdo que tengo una lista de reproducción con un montón de videos de Crepúsculo. Por lo general me han dejado muchos comentarios diciendo ay, al fin apareciste, al fin volviste, y la verdad es que nunca me fui. Lamentablemente YouTube no muestra mucho mis videos, así que les recomiendo activar la campanita o entrar, no te digo todos los días, pero cada tanto al canal, porque todas las semanas subo video, por lo general 2 videos o 3. Siempre hay contenido nuevo. Les quería avisar eso porque muchas personas también me piden contenido que ya subí, y en esa lista de Crepúsculo y también en otras listas que tengo hay un montón de cosas muy interesantes. Hoy vamos a estar hablando de un personaje que lamentablemente no aparece en las películas, pero sí en los libros. Se llama Renata y es parte de la Guardia Volturi. Ella nació en la década de 1240 y es de estatura pequeña. Gracias a los libros podemos conocer su historia y cómo llegó a formar parte del clan más poderoso de vampiros. Renata nació en una familia fuera de lo común, y para entender su historia más a fondo es necesario hablar de su tío lejano Luca, el cual era un vampiro, convertido en el año 400 a.C. Cuando se transformó en vampiro no quiso dejar atrás a su familia y siguió velando por la prosperidad y seguridad de sus parientes. Así que gracias a que un vampiro formaba parte de la familia, todos estaban protegidos y prosperando. Todos en la familia conocían el secreto y pensaban en Luca como una especie de santo familiar personal. Uno de los parientes de Luca, un sobrino lejano, se unió a él, pero luego decidió irse solo en lugar de seguir siendo parte de la familia, lo que decepcionó a Luca. Luego buscó a otro miembro de la familia para que lo ayudara a preservar la línea familiar y convirtió a algunos de sus familiares en vampiros, 2 de los cuales se convirtieron en sus compañeros constantes, mientras que otros abandonaron a la familia por diversas razones. Así que la familia de Renata estaba conformada por vampiros y humanos. Ella creció con esto con total normalidad. Cuando cumplió los 20 años, Renata fue convertida por su tío Luca alrededor de 1260, con el propósito de ayudar a su tío en el intento de proteger y perpetuar el linaje familiar. Pero Renata resultó ser una vampiresa muy poderosa. Desarrolló el don de escudo, y no tardó mucho tiempo en llamar la atención del clan Volturi, el clan más poderoso existente. Los Volturi deseaban a Renata y querían que se uniera al clan. Luca quería evitar problemas con los Volturi, ya que tenía parientes humanos e interactuaba con ellos. Él sabía que negarse sería muy peligroso. Los Volturi son capaces de destruir a una familia entera si es necesario para obtener lo que quieren, así que Luca alentó a su sobrina Renata para que se una al clan. Gracias al don de Chelsea, Renata se volvió excepcionalmente leal a los Volturi, particularmente a Aro, y esto fue petición de él. Aro le pidió a Chelsea que creara un lazo único con ella. Renata siente un apego con Aro, que preferiría morir antes de verlo lastimado, y esto Aro lo usa a su favor. Renata tiene el don del escudo, se puede proteger a sí misma y a otros para repeler ataques físicos y confundir al atacante, ya que el poder lo haría olvidar de su propósito. Cada vez que Aro deja Volterra, Renata siempre está a su lado, es su guardaespaldas y lo protege de cualquier persona que tenga intenciones de atacarlo físicamente. Su poder causa confusión entre sus agresores mientras se le aproximan, porque de pronto se encuentran caminando rumbo a otra dirección sin poder recordar lo que intentaban hacer. Puede expandir su escudo varios metros lejos de ella, y también genera un escudo en torno a Caius y Marcus si se encuentran cerca, pero su prioridad es proteger a Aro. Su poder junto a los poderes de Alec y Jane hicieron que el clan se vuelva intocable. Todos le temen a los Volturi y es por eso que Luca accedió a entregarles a su sobrina, a lo que él lamenta mucho porque aprecia a su familia. Como la gran mayoría de los dones de los vampiros, el poder de Renata funciona al invadir mentalmente a otro individuo. Debido a esto, su poder puede volverse inútil contra el escudo de Bella Swan, quien se puede proteger a sí misma y a otros contra ataques psíquicos. Además, su poder probablemente no afecte los dones de los demás, ya que solo puede repeler a un atacante que se le presente. Renata aparece por primera vez en el libro Amanecer, durante el enfrentamiento contra los Conen. Ella no alberga sed de sangre ni deseo de pelear, su único propósito es proteger. Se la ve como el escudo personal de Aro, de pie junto a él en todo momento durante la batalla. Durante la confrontación, Bella ve su mano como si estuviera cosida a la capa de Aro mientras estaba de pie detrás de él. Ella ha demostrado ser excepcionalmente protectora con su amo, y está visiblemente perturbada cada vez que Aro se hace vulnerable voluntariamente. Todo esto, sin embargo, está influenciado por el poder de Chelsea, que unió su lealtad a él.
Una historia corta pero interesante. Realmente me hubiera gustado conocer más sobre Renata y sobre las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida y más que nada sus vivencias con el clan Volturi. Es interesante cómo su tío Luca protegió a su familia durante siglos y fue capaz de entregar a su sobrina para que todo siga permaneciendo igual. Por suerte Renata, aunque esté ligada a Aro por el poder de Chelsea, por lo que sabemos no sufre y es un miembro muy importante en la Guardia Volturi. Dudo que Aro se quiera deshacer de ella o le haga daño en algún momento porque no le conviene. Como mencioné anteriormente, es un poder muy útil, así que Renata permanecerá eternamente con los Volturi. Aro está obsesionado con encontrar vampiros con talentos sobrenaturales y no va a parar hasta que su colección sea magnífica y poderosa. Ha intentado obligar a ciertos vampiros como Edward, Alice o Benjamin para que se unan al clan utilizando el poder de Chelsea, pero el vínculo que ellos tienen con sus respectivas familias es tan fuerte que nada lo puede romper. Y hasta aquí llegamos con el video. Muchísimas gracias por acompañarme esta semana, donde subí videos todos los días por el especial de los 100.000 suscriptores. Gracias por unirse y crear esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video.